Esta es una producción de la Iglesia Gracia Soberana Durango. En esta ocasión traemos para ti la serie Hechos, los inicios de la Iglesia, por el pastor Christian Tucker. Iglesia Gracia Soberana Durango. Búsquenos en Facebook. Vamos a continuar con la serie en Hechos. Hechos capítulo 23, versículos del 12 al 35. No lo vamos a leer ahorita todo, solamente te voy a pedir que tengas ahí el texto. Quiero comenzar con lo siguiente. El día de hoy hemos titulado al sermón La providencia de Dios en acción. La providencia de Dios en acción. Son de estos textos que cuando lo comienzas a leer, es como el libro de Esther. No se nombra a Dios por ningún lado, en el puro texto. Pero está la mano de Dios implícita en todo el texto. Hoy queremos hablar acerca de esa providencia. Y quiero comenzar diciendo o trayendo a reflexión o como definición qué es la providencia de Dios. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Porque es importante que tú y yo aprendamos a ver la mano de Dios en cada circunstancia común y corriente de nuestras vidas. Así como vemos la mano de Dios obrando en milagros, así como vemos la mano de Dios obrando espiritualmente, transformando vidas, cambiando, trayendo sanidades, trayendo conversiones, a gente dándoles el don de hablar en lenguas o haciendo un milagro extraordinario. También necesitamos nosotros aprender a que en la vida cotidiana, en las cuestiones más sencillas, en las cuestiones más comunes de la vida, la mano de Dios siempre está presente en aquellos que le aman y que le temen. La providencia de Dios, yo tengo aquí 3 definiciones, una muy rimbombante, una del diccionario y otra más mexicanita. Y voy a leer la rimbombante, ni yo la entendí. Las otras 2 están más sencillas. El diccionario dice lo siguiente acerca de qué es la providencia. Dice, la providencia es la disposición anticipada, la prevención que se toma para lograr un fin. Una disposición anticipada antes de que sucedan las cosas, para poder tomar decisiones y lograr un fin. Y la definición que yo quiero compartir el día de hoy, que es la que vamos a tratar de desarrollar y de ver en el texto, es la siguiente. La providencia de Dios son los sucesos o acontecimientos o acciones que no tienen un carácter sobrenatural como los milagros, sino que son comunes y corrientes, pero que están dispuestos por Dios para el cumplimiento de sus planes divinos. Son todos aquellos sucesos, acontecimientos o acciones que no tienen un carácter sobrenatural, que son comunes y corrientes, y a veces más corrientes que comunes, pero que están diseñados, orquestados por Dios para cumplir un propósito. Pablo no ha perdido de vista el propósito de vida. Pablo no ha perdido de vista el llamado que Dios le ha dado. Y es algo que no podemos olvidar en este texto que vamos a ver. Es necesario abrazar y entender que Pablo está cumpliendo un llamado. Pablo está cumpliendo una misión.
Y esta misión, mi hermano, no es solamente una misión de Pablo. Si tú revisas conmigo en el capítulo 22 de Hechos, versículo 15, nosotros encontramos ahí el llamado de Dios para todo cristiano. Y lo podemos ver en más textos, solamente quiero tomar este porque es el más cercano al texto que vamos a compartir. Pero este es un llamado que Dios ha hecho no solamente al apóstol Pablo, es un llamado para todo creyente. Y es el llamado a ser testigo de Cristo. Dice el texto, porque testigo suyo serás a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ese es un llamado que tú y yo como cristianos tenemos. A ser testigos de Dios de lo que hemos visto. ¿Qué has visto? Una vida cambiada. ¿Qué has oído? Un evangelio, dice Pablo, que es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y después del griego. Eso has oído y eso has visto. Y Pablo no ha perdido de vista ese llamado, ni ese propósito de vista, ser testigo de Jesús. Cuando tú y yo llegamos al evangelio de Cristo, todo plan, todo proyecto de vida, cada anhelo toma un sentido mayor que el simplemente proveernos una satisfacción personal. Toma un sentido más sublime y más placentero. Tus propósitos de casarte antes de llegar a Cristo, llegas a Cristo, toman un sentido diferente. Las ganas de querer terminar una carrera, el deseo de tener un hijo, el deseo de emprender un negocio, de viajar, de hacer lo que quieras. Antes de Cristo son deseos egoístas para traer una satisfacción personal. Pero cuando llegas a Cristo, dice Pablo, nueva criatura somos. Hay nuevos deseos, nuevos propósitos. Y ese propósito se llama la gloria de Dios. Ese deseo se llama que ahora tú quieres que la gloria de Dios sea cada vez mayor en tu vida y en la vida y que las demás personas lo vean. Y por el otro lado, agarran un sentido más terrenal que es que cada persona conozca la obra de Jesús. Y no estamos hablando de que seas una persona entonces que se tiene que meter al ministerio de tiempo completo porque es la única manera en cómo podemos compartir el evangelio sirviendo a la iglesia de tiempo completo. No. En tu trabajo tú tienes esos dos propósitos. En casa tú tienes esos dos propósitos. En la escuela tú tienes esos dos propósitos. En tu paternidad, en tu matrimonio, en lo que hagas, tú tienes esos dos propósitos. ¿Cómo voy a hacer que Dios se vea más grande? ¿Y cómo voy a hacer que su nombre sea conocido por todos? Tú y yo fuimos colocados en la posición al venir a Cristo de embajadores de Cristo. Embajadores por medio de los cuales proclamamos y decimos a las demás personas, reconciliaos con Dios, reconciliaos. Pero no solo eso, o no todo esto es lo único que tiene un nuevo sentido. También todas aquellas cosas comunes y corrientes que vivimos en nuestro diario vivir, cada experiencia de vida, sea buena, sea mala, sea regular o sea peor, ahora tiene un sentido diferente. Cada experiencia buena tiene el motivo de traer gloria a su nombre y proclamar su nombre. Y cada experiencia, por muy fea que sea, tiene el mismo propósito. ¿Qué es lo que cambió? Nuestra perspectiva de vida, nuestra cosmovisión de ver nuestra vida. Eso es lo milagroso y lo bello que hace el Evangelio en la vida de los hombres. Viene a cambiarte todo lo que tú eres. No te permite, el Evangelio no te permite continuar viendo la vida de la misma manera.
no se puede. No se puede. El Evangelio cambia. El Evangelio transforma. El Evangelio da nuevas esperanzas, nuevos motivos de vida. Una mayor razón por la cual vivir y una mayor razón por la cual sufrir. Pero además cabe mencionar que dentro de estas experiencias de vida también vamos a vivir las consecuencias de nuestras decisiones. Vamos a vivir las consecuencias de nuestros pecados. Y Dios permite que tú y yo vivamos esas consecuencias de nuestras malas decisiones. Dios permite que si tú tomaste una decisión, cometiste un pecado y eso va a traer una consecuencia severa, Dios permite que eso nos alcance. Pero lo hermoso es saber que aún en su gracia y en su misericordia, Dios toma eso y lo transforma para nuestro bien. Lo cambia para nuestro bien. Y no es que vaya a cambiar la situación y el resultado de nuestros pecados o de nuestras malas decisiones. Lo que va a cambiar es la actitud de nuestro corazón ante esa respuesta y esa consecuencia con la que vamos a vivir. Él tiene poder para usar esas consecuencias aparte para cumplir sus planes, y sus propósitos en nuestras vidas. Así que es importante, como comenté hace un momento, que aprendamos a ver la mano de Dios en cada situación, en cada circunstancia cotidiana de la vida, así como lo vemos de manera espiritual o en los milagros. La experiencia que está por vivir el apóstol Pablo no es nada nueva para él. Él ha vivido y sigue viviendo un sufrimiento. No vamos a ver algo hoy que Pablo no haya sido ya objeto, ni que sea nuevo, ni que diga nunca lo había vivido, nunca me había pasado esto. Pero no por eso la situación que va a vivir o que vamos a explorar deja de ser algo angustiante para él y hasta cierto punto temeroso. Porque él una vez más va a experimentar el odio de los suyos. El rechazo de los suyos. A tal punto de que ahora de manera intencional se juntan más de 40 personas para planear cómo matarlo. Y aunque vamos a ver nosotros el día de hoy cómo la mano providencial de Dios está en cada situación, también podemos aprender de estos hombres malvados. Un hombre dijo, ten cuidado con el odio porque el odio puede destruir tu vida. Y aunque no voy a hacer énfasis en el odio de los judíos, tú vas a ver cómo ese odio que tuvieron hacia el apóstol Pablo, aunque el texto no lo dice, pero nos vamos a suponer porque ellos hicieron un conjuro que nunca se cumplió y probablemente ellos sufrieron la muerte por su odio. ¿Cuál es el contexto de nuestro pasaje? Nosotros comenzamos, Pablo fue llevado ante el comandante Claudio Silas, ¿se acuerdan? Ante el concilio de los judíos para saber por qué lo estaban acusando. No sabían por qué, él no sabía por qué lo estaban acusando. Pablo presenta la razón del por qué lo juzgan y él dice, me juzgan por esto, por la esperanza de la vida eterna y por la esperanza del Mesías que ha venido en Jesús y por la resurrección de entre los muertos. Pablo, muy sabio, él sabía, ¿verdad?, que en el concilio había dos tipos de personas, los de la derecha saduceos y los de la izquierda fariseos, y él se cargó hacia los fariseos y dijo, yo soy como ustedes, amamos la resurrección de entre los muertos y esperamos la vida eterna en Jesús. Bueno, en Jesús no, él lo esperaba en Jesús, ellos no. En el Mesías esperado, todos dijeron, yo me imagino, amén. Y los saduceos se enojaron y dijeron, nosotros no creemos eso. Hay una gran disputa, una gran división que se genera ahí, a tal punto que entonces el texto nos dice que el comandante tuvo que volver a entrar a rescatar a Pablo porque lo querían matar.
Al día siguiente, ya Pablo en la cárcel, después de este gran alboroto entre la resurrección de Cristo y la esperanza de Jesús, Pablo tiene una experiencia personal con Cristo una vez más. En el versículo 11 leemos lo siguiente, y de ahí voy a continuar entonces a leer el texto que el día de hoy vamos a estar estudiando. Y a la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo: ten ánimo, porque como has testificado fielmente en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Versículo 12 al 35. Cuando se hizo de día, los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. Y los que tramaron esta conjura eran más de 40, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nos hemos comprometido bajo juramento solemne a no probar nada hasta que hayamos matado a Pablo. Ahora pues vosotros y el concilio avisad al comandante para que lo hagan padecer ante vosotros, como si quisieras hacer una investigación más minuciosa para resolver su caso. Nosotros por nuestra parte estamos listos para matarlo antes que llegue. Pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada y fue y entró al cuartel y le dio aviso a Pablo. Y Pablo, llamando a uno de los centuriones, le dijo: lleva a este joven al comandante porque tiene algo importante que informarle. Él entonces, tomándolo consigo, lo condujo al comandante y le dijo: Pablo, el preso me llamó y me pidió que te trajera a este joven, pues tiene algo que decirte. El comandante, tomándolo de la mano y llevándolo aparte, le preguntó: ¿qué es lo que me tienes que informar? Y él respondió: los judíos se han puesto de acuerdo en pedirte que mañana lleves a Pablo al concilio con el pretexto de hacer una indagación más a fondo sobre él. Pero no les prestes atención, porque más de 40 hombres de ellos que se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta que lo hayan matado, esperan emboscados y están listos esperando promesa de parte tuya. Entonces el comandante dejó ir al joven, encomendándole: no digas a nadie que me has informado de estas cosas. Y llamando a 2 de los centuriones dijo: preparad 200 soldados para la hora tercera de la noche, con 70 jinetes y 200 lanceros para que vayan a Cesarea. Debían preparar también cabalgaduras para Pablo y llevarlo a salvo al gobernador Félix. Y el comandante escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. No salud así, no. Sin salud. Cuando este hombre fue arrestado por los judíos y estaba a punto de ser muerto por ellos, al saber que era romano, fui con tropas y lo rescaté. Y queriendo cerciorarme de la causa por la cual lo acusaban, lo llevé a su concilio. Y hallé que lo acusaban sobre cuestiones de su ley, pero no de ningún cargo que mereciera muerte o prisión. Cuando se me informó de que había una conjura en contra del hombre, te lo envié enseguida, instruyendo también a sus acusadores que presenten los cargos contra él delante de ti. Así que los soldados, de acuerdo con las órdenes que Silas le había dado, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente regresaron al cuartel, dejando que los de a caballo siguieran con él. Los cuales, después de llegar a Cesarea y de entregar la carta al gobernador Félix, le presentaron también a Pablo. Cuando el gobernador la leyó, preguntó de qué provincia era, y al enterarse de que era de Cilicia, dijo: te oiré cuando estén presentes también tus acusadores.
y mandó que lo guardaran en el pretorio de Herodes. Qué historias las del apóstol Pablo. Qué vida. El primer punto que quiero compartir, he dividido el pasaje en 5 puntos sencillos. Ahora no hice boletín, discúlpenme, entonces vamos a tratar de ponerlos ahí en la pantalla. Los primeros versículos, del versículo 12 al versículo 15, nosotros nos encontramos con una conspiración para matar al apóstol Pablo. ¿Acaso esta gente odiaba a Pablo? ¿Esta gente rechazaba realmente al apóstol Pablo? ¿Veían en Pablo algún apestoso que no quisieran tener cerca de él? ¿A alguien realmente que fuera objeto de un repudio? ¿O es que en realidad lo que odiaban ellos era el mensaje que Pablo estaba proclamando? Y aquí tú y yo tenemos que ser muy conscientes, mi hermano, que cuando la gente nos llega a odiar, que sea por ser cristianos, que sea por nuestra fe en Jesús. Dice Pedro en su primera carta que si vamos a padecer, que tengamos cuidado que no sea por ser malhechores, sino que si vamos a padecer, que sea por la fe. ¿Estos judíos realmente odiaban a Pablo? No, lo que ellos estaban odiando es el mensaje de transformación que Pablo estaba hablando. Los judíos no repudiaban a Pablo, sino aquel de quien los profetas y los salmos hablaban, pero que ellos no querían ver. Por eso es que hubo esa contienda, porque los fariseos creían lo mismo que Pablo, pero Pablo ya había visto el cumplimiento de lo que los profetas y los salmos hablaban en la persona de Jesús, y los fariseos no. Pero este sentimiento de odio que Pablo estaba hablando es algo que Jesús ya le había dado testimonio al apóstol Pablo. En el capítulo 22 de Hechos, versículo 18, cuando el Señor se le apareció a Pablo, le dijo: apresúrate pronto, porque aquí en Jerusalén no van a recibir tu testimonio. No dice así. Dice, no van a recibir el testimonio que tú vas a dar acerca de quién soy yo. El problema es que la gente no quiere escuchar quién es Jesús. Pero parece ser como que a ti y a mí este sistema de reconocimiento y de aceptación ante la sociedad nos pesa más que el nombre de Cristo sea exaltado en nuestras propias vidas y que el nombre de Cristo sea proclamado en nuestras vidas. Esta idea de que íbamos a ser odiados o esta idea de que la gente nos iba a rechazar es algo que Jesús ya había dicho. Es algo que Jesús ya había anticipado que iba a suceder. En Juan capítulo 15, versículos 18 y 19 dice lo siguiente: si el mundo os odia, sabéis que me han odiado a mí antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. No es que nos odien a nosotros, si es que te odian. Y si te odian, nada más asegúrate que sea por el Evangelio. Porque si no te odian por el Evangelio, entonces has de tener un carácter algo pesadito para la gente. Nada más asegúrate que sea por el Evangelio. Porque es lo que dice el texto. Si te odian a ti, no te están odiando a ti, me están odiando a mí porque yo habito en ti. ¿Y por qué es que odiaban tanto a Pablo? Porque Pablo en la predicación del Evangelio lo que estaba haciendo es exponer el pecado de estos hombres. Al decirles palabras como Esteban, gente dura de cerviz que resisten al Espíritu Santo, incircuncisos del corazón, ¿a quién le gusta que le digan eso? ¿A quién le gusta que alguien se pare desde este púlpito y nos diga bola de pecadores, insensatos? A nadie, es más, hasta nos sentimos ofendidos. ¿Cómo me dijo el pastor
que no sabe quién soy yo. No, qué bueno que no sé quién eres tú. Pero eso dice la Biblia, que somos pecadores, insensatos. No te preocupes, no lo dije yo. Pero cuando alguien viene y con el Evangelio expone nuestro pecado, nos cae gordo. Por eso odiaban a Jesús. Ahí mismo en el texto de Juan, versículo 22. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Por eso es que comenzaron a odiar a Pablo. Por eso que esta gente quería matarlo. Más de 40 personas se sometieron a un juramento. Y este juramento, no creas que fue así como que dedo meñique entre los 40 y chin chin el que se raje. No. Era un juramento bajo maldición. Lo que ellos estaban pidiendo es que la justicia divina de Dios caiga sobre mi vida si yo no cumplo lo que voy a hacer. Casi es que me parta un rayo, literal, si yo no cumplo lo que voy a hacer. Esta gente no se andaba con cosas como tú y yo de, ¿la chocamos la mano? No, vamos a ponerlo por escrito, porque por escrito es mejor. Esta gente daba su palabra y decía, nos hemos comprometido bajo juramento, bajo maldición, dice otra versión. Aquí este hombre, de que lo matamos, lo matamos. Y no vamos a comer y no vamos a beber nada hasta que veamos a Pablo muerto. El odio que sentían por Pablo era severo, mi hermano. Mira, yo ni en mis días más malos dejo de comer. Ni en mis días más malos dejo de comer. Esta gente, por matar, iban a dejar de comer, iban a dejar de beber. Aquel hombre en Hechos capítulo 9 o 10 que respiraba amenazas de muerte por la iglesia, ahora era objeto de que respiraban amenazas de muerte hacia su propia vida. Querían acabarlo. Así que ser odiados por el Evangelio, mi hermano, es algo que tú y yo debemos de considerar como la mayor bendición después de ser salvos. Ve conmigo Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículos 22 y 23. Hagan no corten Hechos porque ahorita vamos a estar regresando a Hechos. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os apartan de sí, os calumnian con insultos y desechan vuestro nombre como vano, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en ese día y saltad de gozo, porque he aquí vuestra recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Oh Señor, gracias porque me odian por tu nombre. Qué diferente sería tener una cosmovisión así. A no sentirnos deprimidos, desanimados, porque me aborrecen por el Evangelio. Es que no tengo amigos. Y siempre he dicho lo mismo, pues tú te pierdes la bendición de la iglesia. Que la iglesia te ha dado amigos y hermanos para aventar para arriba. Pero amamos más el mundo a veces. Esta conspiración de matar a Pablo, 40 personas deseosas de acabar con Pablo. El domingo pasado veíamos nosotros que no todas las cosas siempre iban a salir bien. Pero hoy vamos a ver cómo la providencia de Dios, cómo Dios ha orquestado todo. Los siguientes versículos, del versículo 16 hasta el versículo 35, tiene que ver con lo que hemos titulado el sermón. Hay una conspiración. Y si tú leíste el texto, en ningún momento vemos la intervención de un ángel
abriéndole a Pablo la puerta para que saliera. En ningún momento vemos a otro ángel o al Señor bajando una vez más diciéndole a Pablo, Pablo, ten ánimo. No vemos a la iglesia, Lucas narrando como a Pedro y a Juan que la iglesia hacía oraciones por ellos porque estaban en la cárcel. Es un texto donde nos dice, Pablo lo quieren matar y el único que andaba de chismoso era el sobrino de Pablo. De metichón el muchacho. Y uno puede pensar, ¿casualidad o diosidencia? ¿Fue casualidad que el muchacho iba pasando y dijo, ¿quieren? Es mi tío. Oiga, tío, ¿lo quieren matar? ¿Fue casualidad que el centurión estaba ahí y le dijo Pablo al centurión, centurión, ven? ¿Fue casualidad que el centurión muy amablemente fue con Pablo y le dijo, mande Pablo, lleva con el comandante? Sí, lo que diga el preso favorito. ¿Fue casualidad? ¿Fue casualidad que llegara este hombre con el comandante y le dijera, oiga, me dijo Pablo, y que alguien dijera, ¿quién te dijo? Pablo el preso, te manda un preso. Pero bueno, ¿qué quiere? Es que me dijo que lo escuchara. ¿Fue casualidad que Claudio Lisias dijera, a ver, vente muchacho, ¿qué dice el preso que quiere que yo sepa? ¿Fue casualidad? ¿Fue casualidad que Claudio dijera, vamos a escribir una carta a Félix para que cuide a este muchacho? ¿Fue una casualidad que Félix lo recibiera de tan buena manera? Si tú ves en ninguna parte el Espíritu Santo ha bajado, ni hay una palabra de ánimo para Pablo. Pablo está ocurriendo un suceso común y corriente. Y aquí es nosotros donde vamos a ver la providencia de Dios. La primera parte que vemos es a un sobrino oportuno y a unos romanos muy dispuestos a hacer lo que Dios en su soberanía y en su providencia había orquestado que pasara, sin la necesidad de intervenir de manera milagrosa. Dios orquestó toda la vida del apóstol Pablo. ¿Cuántos de nosotros usamos muchas veces la expresión, por suerte que estabas ahí, te diste cuenta, verdad? Y lo complementamos con algo de la situación que está pasando. La pregunta es, ¿el cristiano debería de creer en la suerte? ¿El cristiano debería de usar expresiones que, por suerte que no fui, por suerte que viniste, por suerte que te lo encontraste? Son expresiones que a veces utilizamos que por la cultura que vivimos, pero un cristiano debería de usar esas expresiones. Yo creo que no. Ve lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 33. Proverbios 16, 33 dice lo siguiente: la suerte se echa en el regazo, mas del Señor vienen todas las decisiones. Las cosas a las que llamamos suerte, la Biblia nos dice que es la mano de Dios dirigiendo y orquestando cada uno de sus eventos. Todos los aspectos de nuestra vida, la Biblia afirma que Dios hace que ocurra. Que el sobrino de Pablo haya escuchado la plática. Muchos de los libros que estudiamos dan varias posturas. Unos dicen que posiblemente era, dado que venía de una familia de fariseos, estaba ahí siendo educados por ellos. Otros dan otros argumentos, pero no nos interesa saber por qué estaba ahí. Lo que nos interesa saber es que Dios en su providencia orquestó que cuando estas 40 personas hicieran ese conjuro, Él estuviera ahí para escuchar. Dios lo orquestó providencialmente.
Todos los aspectos de nuestra vida, la Biblia afirman que Dios hace que ocurran. Dios las ha orquestado, todos los eventos de la historia, en pro de algo, de que se cumplan sus propósitos. Pero eso no quiere decir que todo lo que pasa en el mundo es la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Dios orquesta todo lo sucedido, pero no es que todo lo sucedido sea que Dios está dando su aprobación o que es la voluntad de Dios. Porque no es la voluntad de Dios que un niño sea golpeado o violado, pero Él en su providencia Él sabe que pasan esas cosas, pero no es su voluntad. Pero Él ha orquestado. Ese es un atributo dentro de la providencia de Dios, que Él sustenta las cosas y las mantiene sin alterarlas durante el transcurso de la vida. La providencia de Dios tiene un propósito en la vida de Pablo y en tu vida. O sea, si tú no tienes propósito de vida, déjame decirte cuál es tu propósito de vida. Que así como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así testifiques también en Roma. Ese era el propósito de vida de Pablo. Así como has testificado en Jerusalén, es necesario que testifiques en Roma. Tu propósito de vida es ser un buen testigo de Jesús. Y entonces eso te lleva a que todo lo que pasa apunte siempre hacia la voluntad de Dios. ¿Qué hacía el sobrino de Pablo ahí? ¿Por qué el centurión obedeció las palabras de Pablo? ¿Por qué el comandante lo recibió y lo atendió tan de buena manera? No sabemos, no nos interesa, solamente sabemos que es porque Dios en su providencia y en su soberanía había decidido que así pasara. Félix estaba ahí porque de acuerdo a Daniel capítulo 2, Dios pone reyes y quita reyes. Porque según Jesús en su evangelio no hay una autoridad que no haya sido puesta si no es por Dios, sea buena o sea mala. Alguien le podría haber dicho a Pablo: oye Pablo, qué buena suerte que te tocó que estuviera Félix de gobernante, porque si te toca Nerón, no te la acabas. Si hubiera tocado Nerón y Dios hubiera orquestado que Nerón escribiera una carta, así hubiera sucedido. Esto nos lleva a... todavía no. Nada de lo que vivimos entonces, mi hermano, es obra de la casualidad. Todas nuestras acciones están bajo el cuidado providencial de Dios, porque Hechos 17:28 nos dice que en Él vivimos y en Él nos movemos, pues somos del Señor. Ve conmigo Jeremías 10:23. Ve cómo lo expresa el profeta Jeremías. Jeremías 10:23. Yo sé, oh Señor, que no depende del hombre su camino, ni de quien anda el dirigir sus pasos. No depende del hombre su camino, ni de quien anda el dirigir sus pasos. Depende del Señor, de la providencia de Dios. Proverbios 16:9 dice: la mente del hombre planea su camino, pero el Señor es el que dirige sus pasos. Proverbios 16:1, del hombre son los propósitos del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. ¿Qué te quiero dar a entender con todo esto? Que no hay situación, por muy común y corriente que tú la veas en tu vida, que no sea orquestada por la voluntad de Dios, por la providencia de Dios. Tus éxitos y tus fracasos vienen de Dios. Él te deja tomar tus decisiones. Ojo, no es que te vas a salir aquí reclamándole a Dios que por qué no prosperas. Pero es del Señor conceder, según el Salmo 75, a unos enaltece y a otros humilla. Pero esa decisión es del Señor. Y si tú y yo hemos
estamos unidos en Cristo, entonces nuestra manera de ver las situaciones de la vida deben de ser totalmente diferentes. Yo me imagino al apóstol Pablo escuchando estas palabras: tío, hay 40 personas que te quieren matar. Probablemente Pablo hubiera dicho lo siguiente: no te preocupes, hijo, el Señor ayer me dijo, ten ánimo. Él me dijo que yo voy a ir a predicar a Roma. ¿Qué hubiera pasado si no hay un versículo 11 previo? ¿Qué hubiera pasado si no hay un versículo 11 previo al 12? Posiblemente Pablo hubiera entrado en una crisis de temor, de desaliento, porque Dios le dijo, ten ánimo. Estaba desanimado, estaba deprimido ya. Si no hay versículo 11, probablemente Pablo dijo, ¿sabes qué? O sea, ¿qué estoy haciendo con esta gente necia? No me quieren escuchar, no quieren reconocer a Jesús. Vámonos para Éfeso. Allí está Timoteo, allá está Priscila y Aquila, allá sí me quieren. ¿Me explico? Pero Pablo entendió otra cosa. Pablo sabía que Dios estaba orquestando providencialmente su vida. Y la segunda manera en como nosotros vemos la providencia de Dios, la vemos en el versículo 23 y 24. Vemos un cuidado exponencial de Dios. ¿Por qué exponencial? Cuando tú y yo cumplimos el propósito de Dios, Dios cuida de nuestras vidas. Dice el texto que se levantaron 40 hombres para matarlo, ¿ok? Este joven va con el centurión con el comandante, y el comandante, después de escuchar las palabras del joven, del sobrino de Pablo, da una instrucción y dice lo siguiente: preparen a 470 personas para que cuiden a este muchacho. ¿De dónde saqué 470? Y llamando a los 2 centuriones les dijo: preparad 200 soldados para la hora tercera de la noche, esto es a las 9 de la noche, con 70 jinetes y 200 lanceros o arqueros, para que vayan a Cesarea, y prepárenle también un caballo a este jovencito para que lo lleven a salvo a la casa del gobernador Félix. Dios orquestó 470 personas para cuidar a una persona que estaba cumpliendo con sus propósitos, que estaba cumpliendo su plan de vida, que estaba proclamando el nombre de Cristo y trayendo gloria a su nombre, porque él tenía algo en mente, ¿está bien dicho? Yo necesito llegar a Roma a predicar, porque él ya me lo dijo. ¿Casualidad? ¿Suerte? ¿Qué suertudo, Pablo? ¿O fue la providencia de Dios orquestando todo? Pero a veces, mi hermano, tú y yo queremos ver la mano de Dios manifestarse de manera extraordinaria. Señor, haz algo, ¿verdad? Y llega un hermano a quererte servir y lo rechazamos, ¿verdad? Porque estamos esperando que Dios haga algo. Se nos olvida que Dios obra de esa manera. Tercera manera que nosotros vemos cómo hay un cuidado de la providencia de Dios en una situación tan sencilla es en el versículo 25 al versículo 30, donde Claudio Lisias entonces da una carta, y en esa carta hay algo impresionante. Él mismo da testimonio de la inocencia de este hombre, el cual él rescató de querían matar los judíos. Y él escribe al gobernador Félix y le comienza a contar una historia, y parece ser, ¿verdad?,
como que él se empieza a elevar poquito, yo me di cuenta, entonces yo fui. No, si hubo una turba, ¿verdad? Y escuchaste el borlote y fuiste y lo rescataste. Después lo llevaste al concilio, efectivamente, escuchaste el argumento del apóstol Pablo y ve lo que Claudio Lisias concluyó de la vida del apóstol Pablo. Versículo 29, versículo 28. Y queriendo cerciorarme de la causa por la cual lo acusaban, le llevé a su concilio. Y hallé que lo acusaban sobre cuestiones de la ley, pero no de ningún cargo que mereciera muerte o prisión. Este hombre estaba dando testimonio de lo que mismo Pablo había dicho en el versículo 1 del capítulo 23. Yo he vivido delante de vosotros con una conciencia perfectamente limpia. No es una coincidencia ni fue suerte que Pablo haya sido objeto de que Claudio escribiera una carta y dijera, porque a quien le está mandando Pablo, a quien está siendo enviado es a Félix, es a su verdugo, es aquel que iba a dictar la sentencia de muerte, es aquel quien lo iba a condenar, quien lo iba a azotar, quien lo iba a matar. Y no es casualidad de que él en su carta le dice, no hemos encontrado razón alguna de por qué este hombre tenga que morir, pero te lo vamos a mandar. Y le pedí a sus acusadores de que también vayan con él, que presenten cargos contigo. No fue casualidad, mi hermano. La providencia de Dios ha estado orquestando los sucesos en la vida cotidiana del apóstol Pablo para cumplir los propósitos que Dios tenía en la vida del apóstol Pablo. ¿Qué quiero llevarte con todo esto? Me falta un punto. ¿Cómo ves las situaciones que vives en tu diario vivir? ¿Cómo las consideras? ¿Cómo consideras el que te estés bañando y se acabe el gas? ¿Cómo consideras el que te ibas a hacer alguna cosa y se te canceló por X o Y situación? Y estoy hablando de cosas bien chuscas, ¿eh? Ponle la situación que quieras. ¿Cómo consideras el que te digan que estás enfermo y que estás enfermo grave? ¿Cómo tomas el que tú hayas puesto tu confianza en alguna palanca para que te hicieran algo, no te lo hicieron? ¿Cómo tomas el que la gente te odie en tu trabajo? ¿Cómo consideras que la gente te desprecie en tu casa? ¿Cómo consideras que la gente no te quiera saludar por ser cristiano? ¿Cómo consideras aquellas cosas malas que te pasan, que son desagradables? Esas cosas que dices, ojalá y nunca le pase a nadie esto que yo acabo de vivir. ¿Cómo las consideras? ¿Es Dios orquestando tu propia vida? ¿Es Dios transformando tu propia vida? Ahorita lo vamos a ver al final. Por último, una cuarta manera de cómo vemos la protección o la providencia de Dios, yo le titulé una protección divina en todo su esplendor. El texto nos dice entonces que cuando estos soldados, después de que recibieron la carta, obedecieron a lo que Claudio les había dicho, 470 personas rodearon a Pablo y su caballo. Ahí sí andaba en caballo. Aquí sí andaba en caballo. Aquí sí andaba en caballo. Su caballo, 470 personas
protegiéndolos de 40 hombres que estaban bajo juramento de maldición, de que lo iban a matar, de que lo mataban porque lo mataban. Pablo sale, llegan a Cesarea, 400 personas le dicen, hasta aquí te acompañamos, regresan ellos, 70 personas a caballo siguen rodeando al apóstol Pablo hasta que llegan al pretorio romano donde estaba el gobernador, le entregan la carta, el Félix lee la carta, le presentan a Pablo y vean lo que sucede. Versículo 34. Cuando el gobernador leyó la carta, preguntó de qué provincia era, y al enterarse de que era de Cilicia, dijo, te oiré cuando estén presentes tus acusadores. Y mandó que lo guardaran en el pretorio de Herodes. Y alguien puede decir, ¿y aquí dónde está la protección divina en todo su esplendor, pastor? El pretorio de Herodes era la residencia oficial del gobernador. No era la cárcel pública. No eran ahí unos barrotes con piedras, suelo. No. A este señor se lo llevaron a una casa fina, bonita, a la residencia del gobernador. El próximo domingo nosotros vamos a continuar esta historia, pero quiero que veas hasta dónde llegó el cuidado de la providencia de Dios. Versículo 27 del capítulo 24. Versículo 27 del capítulo 24. Pero transcurridos 2 años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix, y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. ¿Qué tiene que ver eso, pastor? 2 años guardado en la cárcel para que 40 personas no lo mataran. 2 años en prisión para que 40 personas no lo mataran. ¿Y eso es la providencia de Dios? ¿Ese es el cuidado de Dios, pastor? ¿Que me metan a la cárcel 2 años? Sí, porque si tú sales, hay 40 hombres que juraron bajo maldición matarte. ¿Cuál es mi suposición de esos 40? Que de esos 2 años de hambre, sí se han de haber muerto. Porque en la providencia de Dios no mataron al apóstol Pablo. Conclusiones. Ok, un pasaje más. ¿Cuál es el propósito de la providencia de Dios sobre tu vida? Porque esto es importante. Romanos capítulo 8. Y así ponle en tus notas. ¿Cuál es el propósito de la providencia de Dios en mi vida? Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Dios orquesta cada situación de tu vida, sea buena, sea mala o sea trágica, para formar en ti la imagen de su Hijo Jesús. ¿Cómo vas a ver a partir de hoy cada situación? ¿Cómo vas a considerar hoy el que vaya sobre 20 de noviembre y se te atraviese? Y vayas a pitar y les vayas a decir, el Señor te bendiga, porque está tratando con mi paciencia.
¿Cómo vas a ver ahora que te va a salir algo mal en tu trabajo y vas a decir, Señor, gracias por transformar mi carácter a la imagen de Jesús? Gracias, Dios, porque me das la oportunidad de que esta gente pueda ver tu gloria y tu nombre proclamado en mi vida. ¿Qué vas a hacer la próxima vez que te sientas tentado a responder con ira y con enojo? ¿Cómo vas a responder la próxima vez que te sientas tentado a querer juzgar y criticar a alguien? Porque te están haciendo cosas. Vas a considerar ahora cómo la providencia de Dios te está diciendo, estas cosas tan sencillas es para formar en ti un carácter piadoso. Conclusiones. Nos es necesario entender y comprender que no hay ninguna situación, circunstancia o evento que sucede en nuestras vidas de las cuales Dios no tenga el control, sobre la cual Él no gobierne o no haya orquestado para su gloria. Segunda conclusión. El Señor es un escudo alrededor nuestro. Él preservará nuestras vidas hasta que termine la obra que empezó en nosotros. Tercera conclusión. Nuestros éxitos y fracasos ahora tienen un nuevo enfoque. Formar en nosotros la persona de Jesús. Cuarta conclusión. No hay cosa que vivamos de este lado de la gloria en la cual Dios no vaya a cumplir sus planes. Y es nuestra responsabilidad la de proclamar su nombre en medio de esas circunstancias. Pues nunca olvides que Dios te ha hecho su testigo de lo que has visto y de lo que has oído. Y por último, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Cambia, Señor. Señor, tu providencia y tu soberanía nos hacen ser personas que confíen en ti. Confiemos, Señor, en todo, con todo nuestro corazón, en tu providencia, en tu soberanía, en que tú estás orquestando, Dios, cada situación que vivimos. Padre, perdónanos si no te hemos reconocido en todos nuestros caminos, o no hemos sabido ver, Señor, tu mover soberano. Señor, no queremos volver a ver las situaciones de nuestra vida con nuestro propio entendimiento. Queremos, Padre, que tu visión sea nuestra manera de ver las situaciones de la vida. Y que nos concedas, Señor, ver en tu gracia cómo es que todo eso tú lo permites, Señor, para formar en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de tu gloria sobre nuestras vidas y transformarnos a la imagen de Jesús. Señor, permítenos esta semana poner este sermón en práctica, que confiemos con todo nuestro corazón, que te reconozcamos en todos nuestros caminos, Señor, para que tú formes en nosotros a Jesús. Enséñanos a ser agradecidos. Enséñanos a ver, Señor, como tú ves. Enséñanos a contemplar cada situación con una cosmovisión bíblica, cristiana,
donde tú, Señor, eres nuestro Rey, donde tú, Señor, cumplirás tus propósitos en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Búscanos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Durango y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en calle Alberto Terrones, número 733, zona Centro Sur, Durango. Estaremos contentos de recibirte.